me llamo Antonina. Tengo 83 años y vivo en la Ciudad de México desde que nací. Si supieras por lo que he pasado, no creerías que esta anciana que tienes delante fue una vez una mujer destrozada y humillada, abandonada con 4 niños pequeños en una fría noche de invierno. Pero tampoco creerías lo que fui capaz de hacer después de eso. Esta historia que voy a contar no es fácil de escuchar, y fue aún más difícil de vivir. Contiene secretos que he guardado durante décadas, dolor que he ocultado incluso a mis propios hijos, y una verdad que solo ahora, a los 83 años, tengo el valor de revelar. Si tienes curiosidad por saber cómo una mujer destrozada se convirtió en la heroína de su propia vida, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que voy a compartir hoy te tocará el corazón de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Antes de empezar, si esta historia te resuena, dale a me gusta. Y si conoces a alguien que necesite escuchar una historia real de superación, comparte este video. Sígueme, porque te llevaré a 1958, cuando todo empezó. Era 1958 y yo solo tenía 17 años. La Ciudad de México rebosaba de una energía que parecía resonar en cada calle adoquinada de mi barrio natal, La Merced. Mi familia vivía en una modesta casa de adobe, con paredes que sudaban cuando llovía y un patio donde mi madre, Guadalupe, cultivaba cempasúchiles y claveles que perfumaban nuestras tardes. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma del café recién hecho que mi abuela preparaba cada mañana en una estufa de leña que silbaba y crepitaba. Fui el segundo de 6 hijos. Mi padre, don Esteban, trabajaba como zapatero en un pequeño taller a 3 cuadras de casa. Recuerdo el sonido rítmico del martillo golpeando el cuero, las tiras marrones esparcidas por el suelo y el fuerte olor a pegamento que impregnaba su ropa cuando regresaba a casa al anochecer. Mi madre cosía para otros, bordando vestidos para las señoras más adineradas del centro. La ayudaba a enhebrar las agujas cuando se le cansaba la vista, y ella me enseñaba las puntadas mientras tarareaba viejos corridos. En aquel entonces, las chicas como yo no teníamos muchas opciones. Estudié hasta los 14 años en un colegio dirigido por las monjas del Sagrado Corazón, y luego fui a trabajar a una fábrica textil en Colonia Obrera. Me despertaba a las 5 de la mañana, cuando el cielo aún estaba oscuro y las estrellas brillaban obstinadamente. Caminé 20 minutos hasta la fábrica, sintiendo el frío cortante de enero en la cara. Dentro de aquella inmensa nave, el ruido de las máquinas era ensordecedor, un rugido constante que me zumbaba los oídos incluso después de irme. Fue en la fiesta de 15 años de mi prima Dolores donde conocí a Roberto. Tenía 24 años, con el pelo negro y brillante peinado hacia atrás con brillantina y una sonrisa que me hacía olvidar hasta mi propio nombre. Trabajaba en una gasolinera, pero tenía grandes sueños. Decía que algún día tendría su propio negocio. Esa noche bailamos al son de mariachis, y sentí sus manos callosas sujetar las mías con una firmeza que me hizo creer que estaba a salvo. Empezamos a reunirnos en secreto después de la misa dominical. Mi padre era estricto y no permitía citas casuales. Roberto me esperaba en la esquina de la iglesia de la Soledad, trayendo flores silvestres que había recogido por el camino, y caminábamos por el Parque Alameda hablando de todo. Me contaba sobre su infancia difícil, sobre su padre, que bebía y golpeaba a su madre, sobre cómo se había prometido a sí mismo que sería diferente. Yo le creía cada palabra. 6 meses después, Roberto me pidió la mano. Mi padre desconfiaba, diciendo que era un joven sin recursos, pero mi madre intercedió. Nos casamos en una ceremonia sencilla en noviembre de 1959. Yo tenía 18 años y llevaba el vestido de novia que mi madre había cosido con tanto esmero, de satén blanco con encaje que ella misma había confeccionado. La iglesia olía a incienso y a lirios, y cuando Roberto me puso el anillo en el dedo, juré amor eterno ante Dios y todos los santos. Los primeros meses fueron felices. Vivíamos en una pequeña habitación alquilada cerca del mercado de San Juan. Era pequeña, solo una cama, una pequeña estufa de gas y una mesa plegable, pero era nuestra. Limpiaba cada rincón, guardaba flores frescas en una botella que servía de florero y preparaba comidas con lo poco que teníamos. Roberto llegaba cansado a casa, pero siempre tenía un beso para mí, siempre me llamaba mi amor. Cuando supe que estaba esperando a nuestro primer hijo, mi corazón rebosaba de alegría. Roberto estaba radiante, me abrazó fuerte y me dijo que ahora éramos una verdadera familia.
pero algo empezó a cambiar en él. Empezó a llegar tarde, con aliento a pulque, los ojos vidriosos y la voz entrecortada. Dijo que estaba de fiesta con sus amigos del trabajo, que un hombre necesitaba relajarse después de tanto trabajo. Aún no lo sabía, pero esos sutiles cambios eran solo el comienzo de una pesadilla que me perseguiría durante años. Y lo peor estaba por venir. Miguel nació en agosto de 1960, en un parto difícil que duró casi 20 horas. La partera, doña Josefa, una mujer regordeta de manos delicadas, me ayudó a traer a mi hijo al mundo en la misma casita donde vivíamos. Recuerdo el calor sofocante de aquel verano, el sudor que me corría por la cara, las contracciones que me destrozaban el cuerpo. Cuando por fin oí llorar a Miguel, lloré también, de dolor y alivio. Roberto no estaba. Llegó 3 días después, tambaleándose, diciendo que había bebido demasiado mientras celebraba. Con la llegada del bebé, nuestra situación empeoró. Ya no podía trabajar en la fábrica, y el sueldo de Roberto apenas cubría el alquiler y la comida básica. Empecé a lavar y planchar ropa para otros, cargando a Miguel atado a la espalda con un rebozo mientras iba a recoger los fardos de ropa sucia de las casas de mis patrones. Mis manos se volvieron ásperas, con grietas que me picaban al sumergirlas en agua jabonosa. Roberto bebía cada vez más. Lo que antes eran episodios ocasionales se convirtieron en rutina. Llegaba a las 2 o 3 de la mañana, tocaba la puerta y gritaba mi nombre. Los vecinos empezaron a quejarse. Abría la puerta temblando y él entraba a trompicones. Su aliento fétido me hacía darme la vuelta. Empezó a empujones, con palabras duras que hirieron más que cualquier cuchillo. Me llamó inútil, gorda, fea. Me dijo que ningún hombre me quería, que tenía suerte de tenerlo. Luego vinieron las bofetadas. La primera vez que me pegó, me disculpé. Ni siquiera sé por qué, pero lo hice. Pensé que era culpa mía, que había hecho algo mal, que no estaba siendo una buena esposa. Me cubrí el moretón de la cara con polvos y le mentí a mi madre, diciéndole que había golpeado la puerta del armario. Me miró a los ojos y lo supo, pero no dijo nada. En aquel entonces, esas cosas no se comentaban. En 1962, nació Rosa, mi primera hija. Una niña preciosa de enormes ojos oscuros y cabello sedoso. Roberto estaba decepcionado, quería otro hombre. No se presentó en el hospital municipal donde di a luz. Regresé a casa sola, cargando a Rosa en un brazo y con el otro de la mano de Miguel, que solo tenía 2 años. El autobús iba lleno, nadie le cedió un asiento a una mujer que acababa de dar a luz y a 2 niños pequeños. Las palizas empeoraron. Roberto llegaba a casa furioso por nada, la cena estaba fría, la casa era un desastre, el bebé lloraba a mares. Una noche, después de que Rosa cumpliera 6 meses, llegó tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Empezó a gritarme que era una zorra, que los niños probablemente ni siquiera eran suyos. Cuando intenté calmarlo, me tiró contra la pared. Sentí un dolor agudo en la espalda y caí al suelo. Miguel empezó a llorar, Rosa gritó en su cuna. Roberto se tambaleó y cayó en la cama, desmayándose al instante. Me quedé allí tumbada en el suelo, abrazada a Miguel, sintiendo el dolor punzante en la espalda, oyendo el llanto de Rosa, y pensé por primera vez que no iba a sobrevivir a esa boda. Pero los hijos seguían llegando. En 1964 nació Fernando, y en 1966, Lucía. 4 hijos en 6 años de matrimonio. 4 bocas que alimentar con casi nada. Roberto perdió su trabajo en la gasolinera tras emborracharse y faltar al trabajo varias veces. Encontró trabajos esporádicos, descargando camiones en el mercado, haciendo trabajos ocasionales como albañil, pero el dinero se lo gastaba directamente en pulque y cerveza. Me costó mucho. Lavaba la ropa desde las 5 de la mañana hasta la noche, cocinaba frijoles y tortillas que dividábamos en porciones pequeñas, remendaba la ropa de los niños tantas veces que parecían remiendos. Mi madre me ayudaba cuando podía, me traía 1 kilo de arroz y unas papas, pero también tenía poco. Mi padre había enfermado y gastaron lo que tenían en medicinas. Los niños adelgazaron, con ojeras. Miguel, que ahora tenía 6 años, empezó a temer a su padre. Al oír los pasos tambaleantes de Roberto en la escalera,
Corría a esconderse debajo de la cama, tapándose los oídos. Rosa se aferraba a mi falda, con los ojos abiertos de terror. Intentaba protegerlos, pero ¿cómo iba a proteger a 4 niños pequeños de un hombre que me doblaba en tamaño y sin control? Entonces llegó enero de 1967, la noche que cambiaría mi vida para siempre. La noche en que Roberto cruzó una línea que nunca debió cruzar, y descubrí un secreto que me destrozó por completo. Antes de continuar, si sigues esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos, ¿alguna vez has pasado por una situación difícil de la que parecía no haber salida? A veces, compartir nos hace darnos cuenta de que no estamos solos. Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Era viernes, 6 de enero, Día de Reyes. Los niños estaban emocionados porque les había prometido que haríamos rosca, aunque no teníamos dinero. Mi madre me había dado harina y azúcar morena. Pasé la tarde amasando en aquella vieja mesa, con Miguel ayudándome a añadir la fruta confitada que había conseguido a cambio de un trabajo de lavandería. La casa olía a canela y naranjas, y por primera vez en semanas, vi a mis hijos sonreír. Roberto no apareció en todo el día. Al anochecer, les serví a los niños la rosca con agua tibia de Jamaica. La comieron con una alegría que me partió el corazón, porque era tan pequeña, tan sencilla, pero para ellos era una celebración. Luego los acosté, todos en la misma cama que compartíamos en esa habitación que servía de dormitorio, sala y cocina. Alrededor de las 11 de la noche, oí que la puerta se abría de golpe. Roberto entró, tambaleándose más que nunca. Llevaba una botella de tequila medio vacía, y sus ojos tenían una mirada que nunca antes había visto, algo salvaje, peligroso. El olor a alcohol era tan fuerte que resultaba nauseabundo. Antonina, dijo con la voz entrecortada y pastosa. Eres una inútil. Una mujer que no sirve para nada. Intenté calmarlo, pidiéndole que hablara bajito para no despertar a los niños. Fue entonces cuando explotó. Empezó a romper todo lo que veía. Tiró platos al suelo, haciendo volar fragmentos por todas partes. Derribó la mesa pequeña y pateó la silla. Los niños se despertaron sobresaltados, llorando todos a la vez. Miguel intentó proteger a sus hermanos menores, de pie frente a ellos a sus 6 años, temblando de miedo, pero intentando ser valiente. Roberto se acercó a mí. Me agarró del pelo, jalándome con tanta fuerza que sentí que se me arrancaban mechones del cuero cabelludo. Me tiró al suelo y empezó a patearme. Sentí sus botas golpearme las costillas, el estómago y la espalda. El dolor era insoportable, tan intenso que apenas podía respirar. Oí los gritos de mis hijos, vi a Miguel intentando apartar a su padre y a Rosa extendiendo sus manos de 4 años hacia mí. Entonces, de repente, se detuvo. Me miró con la mirada perdida, como si acabara de despertar de una pesadilla. Se limpió la boca con el dorso de la mano, caminó hacia la puerta, cogió una bolsa que ni siquiera había visto que llevaba y dijo las palabras que resonarían en mi mente durante años. Ya no aguanto esta vida. No aguanto que tú y esos niños lloren todo el tiempo. Me voy. Encontré a una mujer de verdad, una que sabe cuidar a un hombre. No volveré jamás. Y se fue. Simplemente salió por la puerta, bajó las escaleras y desapareció en la fría noche de enero. Me quedé tirada en el suelo, sangrando por la boca, con dolor en todo el cuerpo, rodeada de mis 4 hijos aterrorizados. Miguel me abrazó, Rosa no podía parar de sollozar, Fernando y Lucía, los más pequeños, ni siquiera entendían bien qué estaba pasando, pero lloraban porque los demás lloraban. Esa noche no dormí. Me quedé acurrucada en la cama con mis hijos, sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en el pecho. ¿Cómo iba a mantener a 4 niños sola? ¿Cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo iba a comprar comida? Pero lo peor estaba por venir. 3 días después, mi vecina, doña Carmen, una anciana chismosa que siempre estaba espiando la vida de todos, llamó a mi puerta. En sus ojos se veía una mezcla de lástima y la satisfacción morbosa de quien trae malas noticias. Antonina, dijo, ajustándose el chal. Lamento decirte esto, pero creo que necesitas saberlo. Roberto no se fue con ninguna mujer.
Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Se fue con Emilio. Ya sabes, ese tipo que trabajaba con él en el mercado. Viven juntos en una casa en la colonia Roma. Mi cuñado los vio. Son buenos, ¿sabes? En ese momento, el suelo se derrumbó bajo mis pies. De repente, todo cobró sentido. Las llegadas tarde, las excusas insustanciales, la falta de interés en mí, el enojo constante. Roberto no tenía aventuras con mujeres. Roberto vivía una mentira, y mis hijos y yo pagábamos el precio de esa mentira. No pude procesarlo durante días. En 1967, en la Ciudad de México, no se hablaba de estas cosas. Hombres como Roberto vivían una doble vida, se casaban, tenían hijos, pero mantenían relaciones secretas. La sociedad los condenaba, la iglesia los condenaba, todos los condenaban. Entonces comprendí que él nunca me amó de verdad. Yo era solo una fachada, una forma de aparentar normalidad ante el mundo. Y mis hijos, mis pobres hijos, eran solo consecuencias indeseadas de esta farsa. Pero si crees que esa fue la peor parte de mi historia, espera a escuchar lo que pasó en los meses siguientes. Porque fue allí, en el fondo del pozo más oscuro, donde descubrí una fuerza que desconocía tener dentro de mí. Los primeros días tras el abandono fueron los más duros de mi vida. Me despertaba por la mañana y por un instante olvidaba lo sucedido, pero luego la realidad me golpeaba como un jarro de agua fría. No tenía dinero para el alquiler, ni suficiente comida, solo 4 niños asustados que me miraban, esperando que lo arreglara todo. Fui a casa de mis padres. Mi padre estaba muy enfermo, apenas podía levantarse de la cama, tosiendo sangre en un pañuelo que mi madre lavó y escondió para que no lo viera. Cuando le conté lo sucedido, mi madre lloró conmigo. Mi padre, aunque débil, se puso rojo de rabia, quería ir a buscar a Roberto y golpearlo, pero apenas podía mantenerse en pie. No podían ayudarme económicamente, apenas tenían lo suficiente para ellos. Busqué a la familia de Roberto. Fui a casa de su madre, Doña Refugio, una mujer amargada que siempre me había tratado con desdén. Llamé a la puerta con mis 4 hijos, pensando que se apiadaría de sus nietos. Abrió la puerta, nos miró como si fuéramos mendigos y dijo: «Mi hijo hizo bien en dejarte. Siempre supe que no servías para nada. Y no vengas a pedirme dinero, porque no tengo nada que darte. Esos chicos son tu problema». Y me cerró la puerta en las narices. Allí, frente a esa casa, con mis hijos hambrientos a mi lado, tomé una decisión. No iba a rogarle a nadie. No iba a hacerme la víctima. Iba a luchar, iba a trabajar lo que fuera necesario, pero mis hijos no pasarían hambre ni vivirían en la calle. Regresé a la pequeña habitación que alquilábamos. El casero llamó a la puerta 2 días después, exigiendo el pago del alquiler atrasado. Pedí una semana más. Era un hombre gordo con un bigote espeso y ojos pequeños, crueles, como de cerdo. Me miró de arriba abajo y dijo: «Una semana. Si no pagas, te echaré a ti y a estos niños a la calle. Y no acepto excusas». Empecé a trabajar como nunca antes. Iba de casa en casa ofreciendo lavandería, planchado, limpieza, de todo. Me despertaba a las 4 de la mañana, dejaba a los niños dormidos con Miguel cuidando a sus hermanos menores y salía corriendo a las casas de familias adineradas de los barrios de Polanco y Lomas de Chapultepec. Lavé ropa hasta que me sangraron las manos, planché montañas de camisas y sábanas, fregué pisos de mármol de rodillas hasta que me crujieron las articulaciones. Mis jefes me pagaban una miseria, pero lo aceptaba todo. Regresaba a casa a las 9 de la noche, cargando bolsas con las sobras de comida que me daban algunas señoras, o unos pesos que ahorraba centavo a centavo. Miguel, con solo 6 años, tuvo que crecer demasiado rápido. Cuidó a sus hermanos, le cambió los pañales a Lucía cuando aún tenía 1 año, hizo tortillas cuando sobraba harina y calmó a Rosa cuando lloraba, extrañando a su padre. Lo vi transformarse de niño a adulto en cuestión de semanas, y me dolió el corazón por haberle robado su infancia. Logré pagar la renta ese mes, y el siguiente, y el siguiente. Pero era una lucha constante, una carrera contrarreloj donde cualquier imprevisto podía llevarnos al abismo.
Cuando Fernando enfermó con fiebre alta y una tos persistente, tuve que elegir entre comprar medicinas o comprar comida. Compré las medicinas y pasamos 3 días comiendo solo tortillas con sal. Pasaron los meses. Mi cuerpo estaba exhausto y me dolía constantemente la espalda, las rodillas y las manos. Había perdido tanto peso que la ropa me quedaba suelta. Pero no paré. No podía parar. Porque parar significaba ver a mis hijos pasar hambre, y eso era algo que no estaba dispuesta a permitir. Fue una tarde de agosto de 1967 cuando todo empezó a cambiar. Estaba lavando ropa en el lavadero del patio cuando oí una voz. «¿Antonina?» Me giré y vi a una mujer elegante, de unos 50 años, vestida de lino beige, con el pelo recogido en un moño perfecto y un collar de perlas alrededor del cuello. Tardé unos segundos en reconocerla. Era la señora Beatriz, una señora para la que había bordado vestidos años atrás, cuando aún trabajaba con mi madre. «Señora Beatriz», dijo mientras se secaba las manos mojadas en la falda. «Oí lo que te pasó», dijo con voz suave pero firme. «Vine a ofrecerte un trabajo. Necesito a alguien que se encargue de mi cocina. No se trata solo de cocinar, sino de planificar los menús, hacer la compra y supervisar a las demás criadas. Paga mejor que esos trabajos de lavandería que haces. Y podrías cuidar a los niños, al menos a los más pequeños, mientras los mayores están en la escuela». Me quedé sin palabras. Era una oportunidad demasiado buena para ser real. La señora Beatriz me explicó que había perdido a su cocinera de confianza y me recordó lo responsable y cuidadosa que era al bordar. Acepté de inmediato. Empecé a trabajar en su casa una semana después. Era una mansión enorme en la colonia Condesa, con jardines llenos de jacarandas y bugambillas, relucientes pisos de madera y muebles importados que valían más que cualquier cosa que yo hubiera tenido. El trabajo era duro, pero era en casa, con un techo. Aprendí rápido, memoricé las recetas favoritas de la señora Beatriz, fui al mercado y regateé con las vendedoras, y supervisé rigurosamente la limpieza de la cocina. Y por primera vez en meses, tenía un ingreso estable, suficiente para pagar el alquiler, comprar comida decente e incluso ahorrar un poco. Pero lo que la señora Beatriz no sabía era que estaba a punto de enseñarme algo mucho más valioso que las recetas y la administración del hogar. Estaba a punto de enseñarme que una mujer podía ser independiente, fuerte y dueña de su propio destino. Y eso lo cambiaría todo. Trabajé en casa de la señora Beatriz durante 3 años. Fueron 3 años de intenso aprendizaje. No solo era mi jefa, se convirtió en mi mentora. Me di cuenta de que veía algo en mí que yo no veía, un potencial enterrado bajo años de abuso y pobreza. La señora Beatriz era viuda y había administrado el negocio de su esposo tras su muerte, convirtiéndose en una mujer respetada en la sociedad mexicana. A diferencia de otros empleadores que tuve, me trataba con dignidad. Se sentaba conmigo en la cocina después de cenar, tomaba café y me contaba historias de su vida, de cómo había aprendido a ser fuerte en un mundo hecho para hombres. «Antonina», me dijo una vez mientras me veía preparar mole poblano para una cena importante. «Tienes las manos y la mente muy hábiles. No naciste para ser criada toda la vida». Esas palabras sembraron una semilla en mi mente. Empecé a prestar más atención a todo lo que me rodeaba. Observé cómo la señora Beatriz trataba con los proveedores, cómo negociaba precios, cómo organizaba sus finanzas. Le pedí que me mostrara los libros de cuentas de la casa, y con paciencia me enseñó a registrar gastos, a planificar presupuestos y a hacer rendir el dinero. Miguel había cumplido 9 años y estaba en la escuela. Era un niño inteligente, sacaba buenas notas a pesar de todas las dificultades. Rosa, a los 7 años, ya me ayudaba a cuidar a sus hermanos menores. Fernando y Lucía crecían sanos, por fin bien alimentados y con ropa decente que me regaló la señora Beatriz, ropa que sus nietos habían dejado. En 1970, la señora Beatriz me hizo una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. «Antonina, me voy a Europa 6 meses. Necesito a alguien que cuide la casa mientras estoy fuera. No solo la cocina, sino todo. Quiero que vivas aquí con tus hijos durante ese tiempo. Y te pagaré el doble de tu sueldo». No lo podía creer.
Me mudé con los niños a una de las habitaciones de servicio en la parte trasera de la propiedad. Era más grande que cualquier otro lugar donde habíamos vivido, con 2 dormitorios, una pequeña sala de estar y una cocina completa. Los niños correteaban por la casa, riendo por primera vez en mucho tiempo, eligiendo sus camas, felices de tener un espacio propio. Durante esos 6 meses, dirigí esa mansión como si fuera mía. Gestioné el presupuesto, coordiné pequeñas reformas, negocié con proveedores y supervisé a los demás empleados. Y descubrí que se me daba bien. Muy bien. Tenía un talento natural para la organización, los números y el trato con la gente. Cuando la señora Beatriz regresó, encontró la casa en perfecto estado y aún le sobraba dinero del presupuesto que le quedaba. Quedó impresionada. Me sentó en la sala, me sirvió té en porcelana fina y dijo: «Tienes un futuro por delante, Antonina. Y te voy a ayudar a construirlo». Me prestó dinero, una cantidad que me pareció una fortuna. Dijo que se lo devolvería cuando pudiera, sin prisas, sin intereses. Con ese dinero, alquilé un pequeño local cerca del Mercado de la Merced, donde crecí. Era una habitación sencilla, pero estaba en una esquina concurrida, por donde pasaban cientos de personas a diario. Abrí una fonda. Un restaurante pequeño y sencillo de 4 mesas, donde servía comida casera. Me levantaba a las 3 de la mañana para prepararlo todo: caldo de pollo que perfumaba toda la calle, gorditas rellenas, tamales, arroz rojo y frijoles refritos. Cobraba precios justos y trataba a cada cliente como si fuera un invitado en mi casa. La gente empezó a llegar. Primero los trabajadores del mercado, luego los comerciantes, luego los vecinos. La noticia se extendió. «La comida de Antonina es igualita a la de mi abuela», decían. «Antonina hace el mejor mole de la región», comentaban. Mis hijos me ayudaban después de la escuela. Miguel, que ya tenía 13 años, servía mesas, aprendió a dar cambio y charlaba con los clientes. Rosa lavaba los platos y barría el suelo. Incluso Fernando y Lucía, aún pequeños, ayudaban a arreglar las servilletas y los cubiertos. El primer año, logré pagar el préstamo de la señora Beatriz. El segundo, contraté a un ayudante. El tercero, alquilé el local de al lado y dupliqué el tamaño de la fonda. El cuarto, compré la propiedad. Era 1974 y yo tenía 33 años. Miré ese restaurante que ahora era mío, propiedad registrada a mi nombre, y me costó creer lo lejos que había llegado desde aquella terrible noche de enero de 1967. Pero el éxito también trajo desafíos. A los hombres no les gustaba ver a una mujer prosperar sola. Sufrí prejuicios de proveedores que intentaban engañarme creyendo que no entendía de precios. Me enfrenté a competidores que difundían mentiras sobre mi comida. Recibí propuestas indecentes de hombres que creían que una mujer abandonada estaba disponible para cualquier cosa. Aprendí a ser firme cuando era necesario. Devolví las miradas, mantuve la frente en alto y nunca bajé la guardia. Enseñé a mis hijos, especialmente a Miguel, que la dignidad no se negocia. Que el trabajo honesto es el único camino verdadero al éxito. La fonda creció y se convirtió en restaurante. En 1976, abrí un segundo. En 1978, un tercero. Cada uno en diferentes barrios de la Ciudad de México. Contraté a mujeres como yo, mujeres abandonadas, viudas, madres solteras que necesitaban una oportunidad. Pagaba salarios justos, daba los domingos libres y ayudaba cuando alguien tenía problemas. Mis empleados me llamaban Doña Antonina con respeto y cariño. Me hice conocida no solo por mi comida, sino también por mi trato. Políticos, artistas e intelectuales empezaron a frecuentar mis restaurantes. Pero nunca olvidé mis orígenes. Siempre mantuve precios accesibles y siempre tenía platos especiales y más económicos para los trabajadores. Miguel se graduó en Administración de Empresas. Fue el primero de su familia en ir a la universidad. Recuerdo el día de su graduación, como lloré al ver a mi hijo, el niño que había cuidado de sus hermanos con solo 6 años, con toga y birrete, recibiendo su diploma. Rosa se hizo maestra. Fernando, contador. Lucía, médica. Mis 4 hijos,
que podrían haber sido destruidos por la pobreza y el abandono, se convirtieron en profesionales respetados. Y todo porque nunca me rendí. Porque elegí levantarme al día siguiente de la peor noche de mi vida. Pero la vida aún me tenía preparada una sorpresa. Algo que jamás imaginé que sucedería, y que me obligaría a enfrentar el pasado que había intentado enterrar. Era 1985. Tenía 44 años y tenía 5 restaurantes repartidos por la ciudad. Miguel ya dirigía 2 de ellos, Rosa se encargaba de la educación de los empleados, impartiendo clases de alfabetización a quienes no sabían leer. Fernando administraba las finanzas. Lucía aún estudiaba medicina, pero ayudaba los fines de semana. Había comprado mi propia casa, nada lujoso, pero era mía. 3 habitaciones, una espaciosa sala de estar, una cocina grande donde aún disfrutaba experimentando con nuevas recetas. Tenía un pequeño jardín donde plantaba las mismas flores que cultivaba mi madre, caléndulas y claveles que perfumaban las mañanas. Mis padres ya habían fallecido. Mi padre en 1972, mi madre en 1980. Al menos tuvieron la alegría de ver que lo había logrado, que sus nietos estaban a salvo. Mi madre, en su lecho de muerte, me tomó la mano con sus manos delgadas como el papel y me dijo, siempre supe que eras fuerte, hija mía. Más fuerte que cualquier tormenta. Aquella mañana de septiembre, estaba en mi restaurante principal, el primero que había abierto, repasando el menú de la semana cuando una de las camareras, Lupita, vino a llamarme. Doña Antonina, hay un señor afuera que quiere hablar con usted. Dice que es urgente. Salí y casi me caigo de espaldas. Allí, en la puerta de mi restaurante, estaba Roberto. Tenía 53 años, pero parecía 70. Delgado, encorvado, con el pelo completamente blanco y ropa desgastada. Sus ojos, que una vez brillaron con juventud, ahora estaban apagados, hundidos y rodeados de profundas arrugas. Antonina, dijo con voz débil y temblorosa. Me quedé paralizada. 18 años. 18 años sin ver a ese hombre que me había destrozado la vida, que me había golpeado, que me había abandonado con 4 niños pequeños. Sentí la rabia subir como lava volcánica. ¿Qué quieres?, pregunté, frío como el hielo. Estoy enfermo, dijo, y empezó a toser, una tos seca y dolorosa. Cáncer de pulmón. Los médicos me dieron unos meses de vida. Emilio murió hace 3 años de SIDA. Estoy solo. No tengo a nadie. Vine a pedir perdón. Miré a ese hombre destrozado y no sentí nada. Ni rabia, ni compasión, ni dolor. Solo vacío. Pensé en despedirlo, en darle la espalda como él me había hecho. Pero entonces recordé las palabras de mi madre, el perdón no es para quienes hicieron mal, es para quienes fueron heridos. Para que te liberes. Pase, dijo. Nos sentamos en una mesa al fondo. Serví café y pan dulce. Comió despacio, con las manos temblorosas. Luego empezó a hablar. Me contó de su vida, de cómo siempre supo que era diferente, de cómo luchó contra ello, de cómo se odiaba a sí mismo. Me habló de Emilio, de los años que vivieron juntos escondidos, siempre con miedo. Me contó su arrepentimiento por habernos abandonado, por haber perdido la oportunidad de conocer a sus hijos, por haber malgastado años golpeando a una mujer inocente por odio a sí mismo. No espero que me perdones, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro desolado. Solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento mucho. Miré a ese hombre y solo vi a un ser humano destrozado, pagando el precio de sus decisiones. Respiré hondo y dije. Te perdono, Roberto. No por ti, sino por mí. Porque cargar con odio es cargar con un peso que ya no necesito. Me destruiste, pero me reconstruí. Me abandonaste, pero me encontré. Intentaste borrarme, pero brillé más de lo que imaginaste. Así que sí, te perdono. Ahora vete en paz. Lloró, me agarró las manos y me dio las gracias. Le di un sobre con dinero suficiente para unos meses y la dirección de un albergue donde podría quedarse. Nunca lo volví a ver. Supo por el vecindario que murió 2 meses después,
Solo en la habitación de un hospital público. Llamé a mis hijos y les conté sobre la reunión. Miguel estaba furioso y me exigió saber por qué le había dado dinero a ese hombre. Le expliqué que perdonar no significa olvidar, justificar ni volver atrás. Perdonar significa soltar, seguir adelante sin las ataduras del pasado. Y fue precisamente este perdón lo que me liberó por completo para vivir los años más plenos de mi vida. Porque la verdadera victoria no residía en tener restaurantes ni dinero, sino en haber alcanzado mi paz interior. Hoy tengo 83 años. Ya no dirijo los restaurantes, dejé todo en manos de mis hijos y nietos. Sí, nietos. Tengo 12 y 3 bisnietos. Mi casa siempre está llena de niños correteando, riendo y preguntando por mis recetas secretas. Miguel se casó con una mujer maravillosa, Elena, y tienen 3 hijos. Rosa nunca se casó, se dedicó a la educación y creó una fundación que alfabetiza a mujeres de bajos recursos. Fernando tiene 2 hijas y sigue administrando la economía familiar. Lucía es una respetada médica con 4 hijos y trabaja en un hospital público atendiendo a quienes no pueden costearlo. Mis restaurantes siguen existiendo, ahora son 10. Se han vuelto una tradición en la Ciudad de México. La gente dice, tienes que ir a comer a Antonina, como si fuera obligatorio. Hemos mantenido todo como siempre, comida honesta, precios justos y trato humano. Miro hacia atrás y veo el inmenso camino que he recorrido. Desde la joven de 17 años que se casó creyendo haber encontrado el amor, hasta la mujer de 83 años que construyó un imperio de la nada. De las palizas y la humillación, a la fuerza y la dignidad. Del abandono y la desesperación, al éxito y la plenitud. ¿Pero sabes lo que he aprendido? Que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que caemos. Que el heroísmo no se trata de superpoderes ni grandes hazañas espectaculares. El heroísmo es despertar al día siguiente cuando todo parece perdido. Es alimentar a tus hijos cuando tienes hambre. Es seguir adelante cuando todo te dice que te rindas. Me han llamado de muchas maneras a lo largo de mi vida. Pobre, abandonada, inútil cuando tocaba fondo. Afortunada cuando empecé a prosperar. Empresaria exitosa cuando los restaurantes proliferaron. Pero la verdad es que siempre he sido una sola persona, Antonina. Una mujer que se negó a ser víctima de sus circunstancias. Si hay una lección que quiero dejarles a mis hijos, nietos, bisnietos y a ustedes que me escuchan ahora, es esta: son mucho más fuertes de lo que imaginan. Dentro de ustedes hay un guerrero esperando a ser despertado. No importa lo que la vida les depare, tienen la capacidad de superar, de reinventarse, de triunfar. No voy a mentir y decir que fue fácil. Hubo noches que lloré hasta quedarme dormida del cansancio. Hubo momentos en que quise renunciar a todo. Hubo días en que el dolor de espalda era tan intenso que apenas podía moverme, pero lo hice de todos modos porque mis hijos dependían de mí. El camino fue duro, lleno de piedras, espinas y abismos. Pero cada paso valió la pena. Hoy me siento en mi porche, tomando mi café de la tarde mientras veo la puesta de sol sobre la Ciudad de México, y siento una profunda paz. No porque mi vida fuera perfecta, porque no lo era. Sino porque hice lo mejor que pude con lo que tenía. Transformé el dolor en propósito, las lágrimas en determinación, el abandono en independencia. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Mis hijos criaron a sus propios hijos con los valores que aprendí con esfuerzo. Me enseñaron que el trabajo da dignidad, que nadie es mejor que nadie, que una mujer puede y debe ser quien quiera ser. Mis nietas no crecieron con miedo a los hombres, crecieron sabiendo que pueden conquistar el mundo solas si es necesario. A veces recibo cartas de mujeres que han escuchado mi historia y que están pasando por situaciones similares. Mujeres que han sido abandonadas, golpeadas y sin esperanza. Y siempre les respondo: cariño, ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Solo necesitas creer y dar el primer paso. Luego el segundo. Luego el tercero. Y antes de que te des cuenta, habrás recorrido un largo camino. Así que esta es mi historia. De solitaria a heroína, pero siempre Antonina. La chica del barrio de la Merced que soñó con el amor verdadero y solo encontró dolor, pero que transformó ese dolor en el combustible que la llevó más lejos de lo que jamás imaginó.
Si mi historia te conmovió de alguna manera, por favor, dale a me gusta abajo. Ayuda a otros a encontrar este mensaje de esperanza y fortaleza. Y en los comentarios, dime, ¿qué parte te impactó más? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar una historia como esta? Comparte este video con esa persona, podría ser justo lo que necesita hoy. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Cada semana te traigo historias reales de personas reales, historias que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano, la capacidad que todos tenemos para superar lo imposible. Te recuerdo, no importa dónde estés ahora, no importa cuán oscura parezca tu noche, siempre hay un amanecer esperando. Siempre hay una fuerza dentro de ti mayor que cualquier tormenta. Solo necesitas tener el coraje de resurgir. Gracias por escuchar. Gracias por permitirme compartir mi experiencia con ustedes. Que mi historia les inspire valentía, y que esa semilla crezca y florezca, como me pasó a mí. Hasta la próxima historia. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Con amor, Antonina.